¿Te has cuestionado alguna vez por qué la predicción constante sobre el final de la era nunca se materializa? La razón no es que su llegada sea tardía. El hecho es que ya sucedió y no te percataste. Nadie lo advirtió, ya que no se manifestó de la forma en que te narraron que sería. No hubo llamas precipitándose desde el firmamento. No se escucharon trompetas celestiales desgarrando la atmósfera. No descendieron seres angelicales con sables encendidos para distinguir a los rectos de los reprobados. El cataclismo que la gente aguarda con pavor o con una expectativa malsana ya transcurrió y aconteció dentro de ti, con un mutismo absoluto, sin observadores externos, sin cámaras de televisión que difundieran en directo el suceso más trascendental de tu existencia. Spinoza lo vislumbró, lo comprendió con una nitidez que aún hoy resulta inquietante, y lo plasmó de un modo tan directo, tan cruelmente sincero en su probidad intelectual, que causa alarma la cantidad de individuos que lo leyeron a lo largo de los siglos y no asimilaron lo que tenían ante sus ojos. La verdad que desmantela el control aquí reside la primera certeza que se te oculta, la verdad que echa abajo todo el sistema de dominio religioso. Los videntes no vaticinaban el porvenir, hablaban de ti, de tu mente, de tu conciencia, del juicio final íntimo que emerge cuando despiertas y te das cuenta de que has estado inmerso en una quimera meticulosamente diseñada para mantenerte sumiso, atemorizado, buscando siempre la redención foránea, mientras obvias por completo la potencia que siempre residió inactiva en tu interior. Esta es la revelación que le costó absolutamente todo a Spinoza. Su comunidad lo rechazó, su nombre fue maldicho, su sitio en el ámbito judío fue borrado con un rito de exclusión tan riguroso que nadie podía siquiera pronunciar su apelativo sin afrontar las mismas penalidades. Fue apartado no por ser un impío enloquecido, fue excomulgado por sacar a la luz aquello que la estructura religiosa más teme que descubras, que eres capaz de razonar por tu cuenta. Y te brindaré la segunda certidumbre ahora mismo, antes de que continúes escuchando un minuto más. El ocaso del mundo que te enseñaron a temer, desde que eras lo suficientemente joven como para sentarte en un banco de iglesia, es una distracción impecable. Es magnífica en su insensibilidad. Mientras observas el horizonte, esperando ver las señales del juicio postrero, mientras escudriñas cada movimiento telúrico, cuestionándote si este será el grande, mientras analizas cada pugna interrogándote si esta será la final, mientras contemplas cada inestabilidad económica o epidemia preguntándote si finalmente llegaron los días postreros, obvias algo fundamental, que el juicio ya tuvo lugar, que la devastación ya acaeció, que el universo antiguo ya se desmoronó por completo. No el mundo tangible de fuera, tu mundo, el ámbito interior de convicciones que te inculcaron antes de que pudieras ponerlas en tela de juicio, antes de que poseyeras las herramientas mentales para defenderte de ellas. La sencillez atronadora de los profetas, tercera iluminación, y esta es contundente en su simplicidad. Los vaticinadores del Antiguo Testamento no eran visionarios místicos del destino cósmico con comunicación directa a los designios secretos de la divinidad. Eran observadores increíblemente perspicaces del presente humano. Eran bardos con una habilidad sobresaliente para aprender verdades emocionales en lenguaje figurado. Conversaban sobre ciclos internos que se producen en la mente humana, sobre mutaciones de la conciencia que experimenta toda persona que despierta, sobre ceses simbólicos del falso ser y reapariciones del ser auténtico. Pero la estructura religiosa requería algo completamente distinto. Necesitaba supremacía sobre las multitudes. Requería poder concentrado en manos de unos pocos. Y el control se ejerce mucho mejor mediante el temor al futuro incierto que a través de la comprensión lúcida del presente visible.
Entonces aprendieron las palabras de los profetas, voces que originalmente aludían a tu despertar individual, a tu liberación mental, a tu aptitud innata de percibir más allá de las apariencias socialmente edificadas, y las transformaron adrede en amenazas cósmicas, en promesas de aniquilación masiva planetaria, en fechas concretas que nunca llegan, pero que siempre están lo suficientemente cerca, en el horizonte, como para mantenerte inquieto, alerta, obediente, buscando desesperadamente refugio en la autoridad eclesiástica que supuestamente tiene las llaves exclusivas para salvarte de ese horror venidero. Spinoza examinó los escritos proféticos con una mente totalmente libre de ese condicionamiento cultural acumulado durante centurias, y lo que descubrió lo dejó estupefacto, no por la hondura mística de las visiones que halló, no por la elegancia del lenguaje poético que admiró, sino por la simplicidad demoledora de la verdad, que albergaban una vez que se retiraban todas las capas de interpretación institucional sobrepuestas. Hacían referencia a tu despertar individual, aludían al proceso interno que ocurre cuando finalmente te atreves a emplear tu propia razón sin la orientación de otro. ¿Alguna vez sentiste que algo no cuadraba cuando te hablaban del fin del mundo? ¿Te cuestionaste por qué un Dios supuestamente amoroso y omnipotente aguardaría miles de años para destruirlo todo, en lugar de simplemente generar un universo operativo desde el principio? ¿Experimentaste culpa por tener esas interrogantes? Como si el simple acto de dudar fuera prueba de que algo andaba mal contigo. Compártelo en los comentarios. Anhelo leerte, porque si esto está resonando en algún lugar profundo dentro de ti, es porque tu propio apocalipsis ya dio inicio. Tu revelación personal ya comenzó, y no hay marcha atrás una vez que atraviesas ese umbral de conciencia. El caso de Daniel y la distorsión sistemática. Ahora te mostraré exactamente cómo opera esta distorsión metódica, y empezaré con algo concreto que podrás confirmar tú mismo en cualquier Biblia. Tomemos el libro de Daniel, uno de los textos apocalípticos más citados, más interpretados y más mal utilizados de toda la escritura bíblica. Durante siglos, literalmente siglos de historia religiosa, organizaciones enteras han interpretado las visiones de Daniel como predicciones textuales y precisas de sucesos venideros que tendrán lugar en algún momento cercano al final de los tiempos. Han elaborado cronogramas minuciosos con fechas específicas, han identificado bestias con potencias modernas, han calculado el número exacto de días hasta el retorno de Cristo, han proclamado el término del mundo docenas de veces, centenares de veces, si se incluyen todas las facciones y movimientos menores, y cada vez que la fecha anunciada transcurre sin que nada acontezca, sin que el firmamento se abra, sin que Cristo regrese en las nubes. Simplemente recalculan con alguna excusa doctrinal, alegan que cometieron un error interpretativo insignificante y proclaman una nueva fecha. El ciclo persiste indefinidamente. Pero aquí reside el primer entendimiento que necesitas asimilar. Spinoza hizo algo radicalmente diferente, algo que en su época fue catalogado como arriesgado y heterodoxo. Leyó a Daniel, no como vaticinio místico, sino como lo que auténticamente era: un documento político redactado por un individuo específico en un lapso histórico determinado, para una audiencia concreta que afrontaba situaciones palpables. Daniel vivió durante el cautiverio babilónico, uno de los periodos más traumáticos en toda la historia del pueblo judío. Su nación había sido sometida militarmente. El recinto sagrado había sido demolido hasta los cimientos. Las unidades familiares habían sido separadas violentamente. Los dirigentes habían sido ajusticiados públicamente o esclavizados. La identidad cultural estaba en riesgo real de desvanecerse por completo bajo el peso abrumador del imperio conquistador. Y en ese escenario específico de desesperanza total, Daniel escribió sobre la caída inevitable de los imperios,
sobre la victoria postrera de su Dios, sobre los dioses de Babilonia, sobre la destrucción subsiguiente de los opresores. No estaba profetizando místicamente lo que ocurriría en el año 2025. Estaba hablando directamente de Babilonia, de Persia, de Grecia, de los imperios que él conocía personalmente y que su auditorio conocía. La herramienta de control segunda revelación que lo modifica todo, la institución religiosa posterior. Siglos después, cuando el contexto original ya se había perdido en la bruma de la historia, tomó esas palabras que poseían un significado político y cultural específico y las proyectó hacia un futuro perenne e inalcanzable. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué tomar un escrito de esperanza para un grupo específico en un momento particular y convertirlo en una predicción sobre el fin de la civilización? La respuesta es tan sencilla que resulta desasosegante, porque un fin del mundo que nunca llega, pero que siempre está cercano, es un medio de manipulación psicológica impecable. Te mantiene en un estado de vigilancia constante. Te induce a sentir que cada determinación que tomas posee implicaciones eternas. Te persuade de que precisas orientación espiritual experta. Necesitas autoridad religiosa institucional. Necesitas mediadores que interpreten las señales divinas por ti. Porque tú, miserable mortal inexperto sin acceso directo a los enigmas celestiales, no puedes comprender por ti mismo lo que significan estas visiones intrincadas y simbólicas. La verdad. Según Spinoza, ahora viene el entendimiento superior, lo que realmente transforma tu asimilación de todo. Spinoza lo expresó palpablemente en su Tratado Teológico Político, un libro que fue inmediatamente vetado, incinerado públicamente y reprimido durante siglos, porque contenía verdades que las organizaciones no podían permitir que circularan libremente. Manifestó esto: los profetas no tenían conocimiento sobrenatural del futuro lejano. No detentaban habilidades místicas para ver acontecimientos que sucederían miles de años después de su fallecimiento. Lo que poseían era imaginación potente, comprensión psicológica aguda de la esencia humana y capacidad poética excepcional para expresar verdades emocionales, en lenguaje figurado, que movilizara a la acción. Hablaba en alegorías elaboradas porque las metáforas conmueven el ánimo humano de una manera que los fríos y racionales ensayos filosóficos nunca consiguen. El colapso del orden social tercera. Revelación crucial. Cuando Isaías declara poéticamente que el firmamento se doblará como un papiro y las estrellas caerán como hojas de una higuera agitada por el viento, no está describiendo un evento astronómico futuro textual, donde literalmente las estrellas, que son masas colosales de plasma, miles de veces más grandes que nuestro planeta, se precipitarán sobre la Tierra. Está utilizando lenguaje poético dramático para ilustrar el derrumbe de un sistema social completo, la desintegración de un conjunto de creencias colectivo, la transformación radical de un modo de percibir el mundo. Está aludiendo al Apocalipsis en su acepción griega original. Apocalipsis, que significa revelación, descubrimiento, despertar. El cielo que se pliega es tu cielo mental de certezas. El universo que se destruye es tu universo interior de nociones erróneas que se vienen abajo cuando finalmente abres los ojos y contemplas la realidad directamente. El Apocalipsis como manual de despertar, cuarta revelación que lo une todo. Si comprendes acertadamente que los profetas hablaban de mutación interna y no de acontecimientos cósmicos externos, entonces el libro de Apocalipsis de Juan, el texto más malentendido y más desaprovechado de toda la Biblia cristiana, deja de ser un escrito aterrador sobre el fin textual del mundo físico
y se convierte en un manual minucioso y fidedigno de despertar espiritual personal. Los 7 sellos que se abren sucesivamente no son sucesos históricos futuros que tendrán lugar en orden cronológico en algún momento antes del juicio final. Son niveles progresivos de asimilación, fases del proceso de despertar, que se desbloquean en tu mente cuando inicias la travesía de pensar por ti mismo, de cuestionar lo que te aseguraron que era incuestionable. La bestia apocalíptica con 7 cabezas y 10 cuernos que Juan describe no es un futuro déspota político que establecerá un régimen mundial totalitario en los últimos días. Es el poder institucional que te domina ahora mismo, que siempre te ha subyugado. La marca de la bestia que todos temen obtener en algún instante venidero no es un microchip subcutáneo o una tecnología de vigilancia que llegará. Es la sumisión mental que ya cargas instalada desde la infancia, el virus teológico que te obliga a acatar automáticamente, sin preguntar, la Nueva Jerusalén, celestial que desciende del firmamento al término. De la visión no es una urbe física textual, de oro que aparecerá mágicamente tras la aniquilación del orbe. Es la lucidez mental perfecta que alcanzas cuando, finalmente, erradicas todas las supersticiones que te cegaban. La verificación de la profecía en el presente Spinoza fue severamente excomulgado por expresar estas ideas en voz alta, no por inventarlas caprichosamente, sino por leerlas directamente de los textos sagrados que todos presuntamente veneraban, pero que nadie se atrevía a examinar honestamente con razón pura. Él simplemente aplicó las mismas herramientas de escrutinio crítico que aplicarías a cualquier otro documento histórico, y formuló una cuestión lógica demoledora. Si los profetas tuvieran realmente conocimiento sobrenatural del futuro lejano, ¿por qué absolutamente todas sus supuestas profecías utilizan exclusivamente imágenes, símbolos, alegorías y referencias culturales del tiempo y lugar específico en que vivieron? ¿Por qué Daniel ve bestias que claramente simbolizan imperios de su época, empleando simbolismo que su público coetáneo reconocería de inmediato? La respuesta es evidente, una vez que te atreves a meditarla. Porque no eran vaticinios del futuro, eran interpretaciones doctrinales del presente. Si esto te está impulsando a reflexionar distinto, si algo dentro de ti está mutando mientras escuchas, escríbelo abajo. Es importante, porque cada persona que entiende esto es una persona menos bajo dominio mental religioso, y eso transforma todo. Ahora te proporcionaré el fragmento específico que Spinoza resaltó, y que aniquila por completo la interpretación tradicional de la profecía. Es un pasaje que está ahí a la vista de todos, que millones de personas han leído durante siglos, pero que casi nadie verdaderamente percibe, porque no están buscando lo que Spinoza buscaba. Prueba de que los profetas hablaban del presente y no del porvenir. Ezequiel capítulo 33, versículo 33. Escucha esto con atención, porque cada vocablo importa. Cuando todo esto se cumpla, y ciertamente se cumplirá, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. Lee eso otra vez, lentamente, prestando cuidado a cada palabra cuidadosamente elegida. Cuando todo esto se cumpla, no dice si algún día en un futuro distante e imposible de corroborar estas palabras se cumplen. No dice cuando finalmente llegue el fin de los tiempos y Cristo regrese. Dice simplemente cuando se cumpla, en tiempo verificable, en tiempo cercano, y ciertamente se cumplirá. No hay incertidumbre, no es condicional, no es una posibilidad remota. Se materializará con seguridad. ¿Cuándo? Pronto.
dentro del lapso vital de las personas que están escuchando estas palabras directamente del vaticinador. Porque el versículo prosigue, entonces sabrán. No dice, sus descendientes lejanos sabrán dentro de 3000 años. No dice, las generaciones futuras finalmente comprenderán cuando ocurra. Dice, entonces sabrán. Ellos, los que están allí, los que están oyendo al profeta en ese momento actual, que hubo un profeta entre ellos, en su tiempo, en su lugar, en su marco histórico específico. Profecía como interpretación del presente, este pasaje anula completa y totalmente la idea de profecía como pronóstico mágico del futuro lejano. Piensa en ello lógicamente por un instante. Si la profecía se materializa solamente miles de años después, si los sucesos predichos tienen lugar en un periodo tan distante que las personas que escucharon la profecía original están fallecidas desde hace milenios, ¿cómo van a saber ellos que hubo un profeta entre ellos? ¿Cómo van a comprobarlo personalmente? ¿Cómo van a confirmar con sus propios ojos que las palabras eran verídicas? No pueden, están muertos. Sus hijos están muertos, sus nietos están muertos, sus bisnietos están muertos. 1000 generaciones completas habrán transcurrido. Nadie de esa audiencia inicial estará vivo para testificar. Efectivamente, había un profeta veraz entre nosotros. Sus declaraciones se cumplieron exactamente como anunció. Solo tiene sentido lógico. Solo es coherente racionalmente. Si la profecía se realiza en su tiempo o en su porvenir inmediato, si versa sobre su realidad actual o sobre consecuencias cercanas que ellos mismos podrán constatar, si describe transformaciones, acontecimientos, cambios que ellos personalmente van a vivir, experimentar y verificar con sus propios ojos durante su propia existencia. Eso es lo que hace que un profeta sea reconocido como profeta por su audiencia. No que prediga algo imposible de verificar que ocurrirá cuando todos estén muertos, sino que asimile su presente tan profundamente que pueda proyectar las derivaciones lógicas y comunicarlas efectivamente. Y aquí llega la revelación, que Spinoza esclareció con una claridad que aún hoy resulta innovadora. Los profetas no anticipaban el futuro lejano porque literalmente no podían, porque nadie puede, porque el futuro lejano no existe aún como realidad inmutable para ser conocida de antemano. No hay una línea temporal preestablecida grabada en piedra cósmica que algunos individuos especiales puedan descifrar por adelantado mediante poderes místicos. El porvenir es emergente, es azaroso, depende de millones de factores que interactúan de modos impredecibles. Lo que los profetas efectuaban, y lo hacían con genialidad, era observar minuciosamente patrones humanos que se repiten a lo largo de la historia, observar ciclos previsibles de dominio y de generación, observar tendencias sociales claras y sus repercusiones lógicas, observar la naturaleza humana en acción y proyectar hacia dónde llevarán ineludiblemente esos patrones, si no se interrumpen, y luego expresar esas percepciones agudas en lenguaje poético, simbólico, cargado emocionalmente, concebido específicamente para motivar a sus audiencias a la intervención inmediata, en lugar de simplemente informarlas intelectualmente. El ejemplo de Jeremías. Cuando Jeremías alude reiteradamente a la destrucción inminente de Jerusalén, cuando advierte una y otra vez que la ciudad será arrasada, y el templo será calcinado hasta los cimientos, y el pueblo será trasladado al exilio babilónico, no está visualizando el futuro por arte de hechicería sobrenatural otorgada por Dios. Está observando la coyuntura geopolítica de su tiempo con ojos claros y analíticos.
Está viendo que Jerusalén está totalmente circundada de adversarios militares poderosos. Está viendo que el imperio babilónico está creciendo agresivamente y conquistando sistemáticamente todo a su paso. Está viendo que su propio pueblo está dividido internamente entre distintas facciones políticas que no logran unirse. Está viendo que las alianzas que han establecido con otras naciones son endebleces y poco fiables. Está viendo que la ciudad no posee los recursos militares ni las defensas necesarias para resistir un asedio prolongado por un ejército profesional. Y está concluyendo, correctamente basándose en la observación objetiva, que la devastación es inevitable e inminente. Es solo cuestión de tiempo hasta que suceda. Cualquier analista político competente de esa época que estuviera prestando atención cuidadosa a los sucesos podría haber llegado a la misma conclusión básica. La disparidad crucial es que Jeremías lo expresó en lenguaje religioso tradicional. Lo enmarcó doctrinalmente como voluntad divina. Lo presentó dramáticamente como sanción divina por errores colectivos. Afirmó que Dios mismo estaba empleando a Babilonia como instrumento de juicio contra su propio pueblo. ¿Por qué expresarlo así? Porque ese era el marco conceptual, el código simbólico, la estructura de pensamiento de su cultura en ese tiempo. En su era, todos los acontecimientos históricos relevantes se interpretaban automáticamente en términos teológicos. Esa era la única forma efectiva de lograr que la gente prestara atención seria y tomara sus apremiantes advertencias con la gravedad necesaria. Pero no hay absolutamente nada sobrenatural en ello cuando lo escudriñas racionalmente. No hay saber místico del futuro. No hay habilidades proféticas mágicas. Es simplemente observación atenta de la realidad presente, más interpretación cultural tradicional, más expresión poética dramática. Y la amalgama funciona brillantemente. La gente escucha con atención. Algunos hacen caso a las alertas. Algunos se preparan para lo inevitable. Algunos consiguen sobrevivir, precisamente porque siguieron el consejo profético de rendirse, en lugar de oponerse suicidamente. Y entonces, después de que ocurre exactamente lo que el vaticinador advirtió que sucedería, todos proclaman asombrados que el profeta vio el futuro sobrenaturalmente. Pero no vio el futuro mágicamente, vio el presente con claridad excepcional, y proyectó las repercusiones lógicas inevitables de lo que estaba observando directamente. El amor intelectual a Dios y aquí, precisamente aquí, es donde el asunto central del fin del mundo que ya sucedió se vuelve profundamente personal y existencialmente significativo para ti. Tu universo de certidumbres infantiles, tu universo de dogmas religiosos, adquiridos sin analizar críticamente, tu universo de miedos teológicos inculcados deliberadamente. Ese universo concreto que habitabas mentalmente ya se está desmoronando mientras escuchas estas palabras. Tu apocalipsis personal ya empezó. Tu revelación individual ya dio comienzo. Y no puedes detenerlo. No puedes desver lo que ya viste. No puedes desaprender lo que ya comprendiste. El universo antiguo está pereciendo dentro de ti ahora mismo. Y en su lugar están haciendo algo que Spinoza denominó amor intelectual a Dios. No es el afecto emotivo sumiso que te enseñaron. Es la comprensión profunda de que tú eres parte inseparable del todo, de que tu juicio es divino, de que no necesitas intermediarios entre tú y la realidad. Puedes observarla directamente. ¿Te has cuestionado alguna vez por qué la predicción constante sobre el final de la era nunca se materializa? La razón no es que su llegada sea tardía. El hecho es que ya sucedió, y no te percataste. Nadie lo advirtió, ya que no se manifestó de la forma en que te narraron que sería. No hubo llamas precipitándose desde el firmamento,
No se escucharon trompetas celestiales desgarrando la atmósfera. No descendieron seres angelicales con sables encendidos para distinguir a los rectos de los reprobados. El cataclismo que la gente aguarda con pavor o con una expectativa malsana ya transcurrió y aconteció dentro de ti, con un mutismo absoluto, sin observadores externos, sin cámaras de televisión que difundieran en directo el suceso más trascendental de tu existencia. Spinoza lo vislumbró, lo comprendió con una nitidez que aún hoy resulta inquietante, y lo plasmó de un modo tan directo, tan cruelmente sincero en su probidad intelectual, que causa alarma la cantidad de individuos que lo leyeron a lo largo de los siglos y no asimilaron lo que tenían ante sus ojos. La verdad que desmantela el control aquí reside la primera certeza que se te oculta, la verdad que echa abajo todo el sistema de dominio religioso. Los videntes no vaticinaban el porvenir, hablaban de ti, de tu mente, de tu conciencia, del juicio final íntimo que emerge cuando despiertas y te das cuenta de que has estado inmerso en una quimera meticulosamente diseñada para mantenerte sumiso, atemorizado, buscando siempre la redención foránea, mientras obvias por completo la potencia que siempre residió inactiva en tu interior. Esta es la revelación que le costó absolutamente todo a Spinoza. Su comunidad lo rechazó, su nombre fue maldicho, su sitio en el ámbito judío fue borrado con un rito de exclusión tan riguroso que nadie podía siquiera pronunciar su apelativo sin afrontar las mismas penalidades. Fue apartado no por ser un impío enloquecido, fue excomulgado por sacar a la luz aquello que la estructura religiosa más teme que descubras, que eres capaz de razonar por tu cuenta. Y te brindaré la segunda certidumbre ahora mismo, antes de que continúes escuchando un minuto más. El ocaso del mundo que te enseñaron a temer, desde que eras lo suficientemente joven como para sentarte en un banco de iglesia, es una distracción impecable. Es magnífica en su insensibilidad. Mientras observas el horizonte, esperando ver las señales del juicio postrero, mientras escudriñas cada movimiento telúrico, cuestionándote si éste será el grande, mientras analizas cada pugna interrogándote si ésta será la final, mientras contemplas cada inestabilidad económica o epidemia preguntándote si finalmente llegaron los días postreros, obvias algo fundamental, que el juicio ya tuvo lugar, que la devastación ya acaeció, que el universo antiguo ya se desmoronó por completo. No el mundo tangible de fuera, tu mundo, el ámbito interior de convicciones que te inculcaron antes de que pudieras ponerlas en tela de juicio, antes de que poseyeras las herramientas mentales para defenderte de ellas. La sencillez atronadora de los profetas, tercera iluminación, y esta es contundente en su simplicidad. Los vaticinadores del Antiguo Testamento no eran visionarios místicos del destino cósmico con comunicación directa a los designios secretos de la divinidad. Eran observadores increíblemente perspicaces del presente humano. Eran bardos con una habilidad sobresaliente para aprender verdades emocionales en lenguaje figurado. Conversaban sobre ciclos internos que se producen en la mente humana, sobre mutaciones de la conciencia que experimenta toda persona que despierta, sobre ceses simbólicos del falso ser y reapariciones del ser auténtico. Pero la estructura religiosa requería algo completamente distinto. Necesitaba supremacía sobre las multitudes. Requería poder concentrado en manos de unos pocos. Y el control se ejerce mucho mejor mediante el temor al futuro incierto que a través de la comprensión lúcida del presente visible. Entonces aprendieron las palabras de los profetas, voces que originalmente aludían a tu despertar individual, a tu liberación mental, a tu aptitud innata de percibir más allá de las apariencias socialmente edificadas, y las transformaron adrede en amenazas cósmicas, en promesas de aniquilación masiva planetaria,
en fechas concretas que nunca llegan, pero que siempre están lo suficientemente cerca, en el horizonte, como para mantenerte inquieto, alerta, obediente, buscando desesperadamente refugio en la autoridad eclesiástica que supuestamente tiene las llaves exclusivas para salvarte de ese horror venidero. Spinoza examinó los escritos proféticos con una mente totalmente libre de ese condicionamiento cultural acumulado durante centurias, y lo que descubrió lo dejó estupefacto, no por la hondura mística de las visiones que halló, no por la elegancia del lenguaje poético que admiró, sino por la simplicidad demoledora de la verdad, que albergaban una vez que se retiraban todas las capas de interpretación institucional sobrepuestas. Hacían referencia a tu despertar individual, aludían al proceso interno que ocurre cuando finalmente te atreves a emplear tu propia razón sin la orientación de otro. ¿Alguna vez sentiste que algo no cuadraba cuando te hablaban del fin del mundo? ¿Te cuestionaste por qué un Dios supuestamente amoroso y omnipotente aguardaría miles de años para destruirlo todo, en lugar de simplemente generar un universo operativo desde el principio? ¿Experimentaste culpa por tener esas interrogantes? Como si el simple acto de dudar fuera prueba de que algo andaba mal contigo. Compártelo en los comentarios. Anhelo leerte, porque si esto está resonando en algún lugar profundo dentro de ti, es porque tu propio apocalipsis ya dio inicio. Tu revelación personal ya comenzó, y no hay marcha atrás una vez que atraviesas ese umbral de conciencia. El caso de Daniel y la distorsión sistemática. Ahora te mostraré exactamente cómo opera esta distorsión metódica, y empezaré con algo concreto que podrás confirmar tú mismo en cualquier Biblia. Tomemos el libro de Daniel, uno de los textos apocalípticos más citados, más interpretados y más mal utilizados de toda la escritura bíblica. Durante siglos, literalmente siglos de historia religiosa, organizaciones enteras han interpretado las visiones de Daniel como predicciones textuales y precisas de sucesos venideros que tendrán lugar en algún momento cercano al final de los tiempos. Han elaborado cronogramas minuciosos con fechas específicas, han identificado bestias con potencias modernas, han calculado el número exacto de días hasta el retorno de Cristo, han proclamado el término del mundo docenas de veces, centenares de veces, si se incluyen todas las facciones y movimientos menores. Y cada vez que la fecha anunciada transcurre sin que nada acontezca, sin que el firmamento se abra, sin que Cristo regrese en las nubes, simplemente recalculan con alguna excusa doctrinal, alegan que cometieron un error interpretativo insignificante y proclaman una nueva fecha. El ciclo persiste indefinidamente. Pero aquí reside el primer entendimiento que necesitas asimilar. Spinoza hizo algo radicalmente diferente, algo que en su época fue catalogado como arriesgado y heterodoxo. Leyó a Daniel, no como vaticinio místico, sino como lo que auténticamente era: un documento político redactado por un individuo específico en un lapso histórico determinado, para una audiencia concreta que afrontaba situaciones palpables. Daniel vivió durante el cautiverio babilónico, uno de los periodos más traumáticos en toda la historia del pueblo judío. Su nación había sido sometida militarmente. El recinto sagrado había sido demolido hasta los cimientos. Las unidades familiares habían sido separadas violentamente. Los dirigentes habían sido ajusticiados públicamente o esclavizados. La identidad cultural estaba en riesgo real de desvanecerse por completo bajo el peso abrumador del imperio conquistador. Y en ese escenario específico de desesperanza total, Daniel escribió sobre la caída inevitable de los imperios, sobre la victoria postrera de su Dios, sobre los dioses de Babilonia, sobre la destrucción subsiguiente de los opresores. No estaba profetizando místicamente lo que ocurriría en el año 2025. Estaba hablando directamente de Babilonia,
de Persia, de Grecia, de los imperios que él conocía personalmente y que su auditorio conocía. La herramienta de control segunda revelación que lo modifica todo, la institución religiosa posterior. Siglos después, cuando el contexto original ya se había perdido en la bruma de la historia, tomó esas palabras que poseían un significado político y cultural específico y las proyectó hacia un futuro perenne e inalcanzable. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué tomar un escrito de esperanza para un grupo específico en un momento particular y convertirlo en una predicción sobre el fin de la civilización? La respuesta es tan sencilla que resulta desasosegante, porque un fin del mundo que nunca llega, pero que siempre está cercano, es un medio de manipulación psicológica impecable. Te mantiene en un estado de vigilancia constante. Te induce a sentir que cada determinación que tomas posee implicaciones eternas. Te persuade de que precisas orientación espiritual experta. Necesitas autoridad religiosa institucional. Necesitas mediadores que interpreten las señales divinas por ti. Porque tú, miserable mortal inexperto sin acceso directo a los enigmas celestiales, no puedes comprender por ti mismo lo que significan estas visiones intrincadas y simbólicas. La verdad. Según Spinoza, ahora viene el entendimiento superior, lo que realmente transforma tu asimilación de todo. Spinoza lo expresó palpablemente en su Tratado Teológico Político, un libro que fue inmediatamente vetado, incinerado públicamente y reprimido durante siglos, porque contenía verdades que las organizaciones no podían permitir que circularan libremente. Manifestó esto: los profetas no tenían conocimiento sobrenatural del futuro lejano. No detentaban habilidades místicas para ver acontecimientos que sucederían miles de años después de su fallecimiento. Lo que poseían era imaginación potente, comprensión psicológica aguda de la esencia humana y capacidad poética excepcional para expresar verdades emocionales, en lenguaje figurado, que movilizara a la acción. Hablaba en alegorías elaboradas porque las metáforas conmueven el ánimo humano de una manera que los fríos y racionales ensayos filosóficos nunca consiguen. El colapso del orden social tercera, revelación crucial. Cuando Isaías declara poéticamente que el firmamento se doblará como un papiro y las estrellas caerán como hojas de una higuera agitada por el viento, no está describiendo un evento astronómico futuro textual, donde literalmente las estrellas, que son masas colosales de plasma, miles de veces más grandes que nuestro planeta, se precipitarán sobre la Tierra. Está utilizando lenguaje poético dramático para ilustrar el derrumbe de un sistema social completo, la desintegración de un conjunto de creencias colectivo, la transformación radical de un modo de percibir el mundo. Está aludiendo al Apocalipsis en su acepción griega original. Apocalipsis, que significa revelación, descubrimiento, despertar. El cielo que se pliega es tu cielo mental de certezas. El universo que se destruye es tu universo interior de nociones erróneas que se vienen abajo cuando finalmente abres los ojos y contemplas la realidad directamente. El Apocalipsis como manual de despertar, cuarta revelación que lo une todo. Si comprendes acertadamente que los profetas hablaban de mutación interna y no de acontecimientos cósmicos externos, entonces el libro de Apocalipsis de Juan, el texto más malentendido y más desaprovechado de toda la Biblia cristiana, deja de ser un escrito aterrador sobre el fin textual del mundo físico y se convierte en un manual minucioso y fidedigno de despertar espiritual personal. Los 7 sellos que se abren sucesivamente no son sucesos históricos futuros que tendrán lugar en orden cronológico
en algún momento antes del juicio final. Son niveles progresivos de asimilación, fases del proceso de despertar, que se desbloquean en tu mente cuando inicias la travesía de pensar por ti mismo, de cuestionar lo que te aseguraron que era incuestionable. La bestia apocalíptica con 7 cabezas y 10 cuernos que Juan describe no es un futuro déspota político que establecerá un régimen mundial totalitario en los últimos días. Es el poder institucional que te domina ahora mismo, que siempre te ha subyugado. La marca de la bestia que todos temen obtener en algún instante venidero no es un microchip subcutáneo o una tecnología de vigilancia que llegará. Es la sumisión mental que ya cargas instalada desde la infancia, el virus teológico que te obliga a acatar automáticamente, sin preguntar, la nueva Jerusalén, celestial que desciende del firmamento al término de la visión no es una urbe física textual, de oro que aparecerá mágicamente tras la aniquilación del orbe. Es la lucidez mental perfecta que alcanzas cuando, finalmente, erradicas todas las supersticiones que te cegaban. La verificación de la profecía en el presente Spinoza fue severamente excomulgado por expresar estas ideas en voz alta, no por inventarlas caprichosamente, sino por leerlas directamente de los textos sagrados que todos presuntamente veneraban, pero que nadie se atrevía a examinar honestamente con razón pura. Él simplemente aplicó las mismas herramientas de escrutinio crítico que aplicarías a cualquier otro documento histórico, y formuló una cuestión lógica demoledora. Si los profetas tuvieran realmente conocimiento sobrenatural del futuro lejano, ¿por qué absolutamente todas sus supuestas profecías utilizan exclusivamente imágenes, símbolos, alegorías y referencias culturales del tiempo y lugar específico en que vivieron? ¿Por qué Daniel ve bestias que claramente simbolizan imperios de su época, empleando simbolismo que su público coetáneo reconocería de inmediato? La respuesta es evidente, una vez que te atreves a meditarla. Porque no eran vaticinios del futuro, eran interpretaciones doctrinales del presente. Si esto te está impulsando a reflexionar distinto, si algo dentro de ti está mutando mientras escuchas, escríbelo abajo. Es importante, porque cada persona que entiende esto es una persona menos bajo dominio mental religioso, y eso transforma todo. Ahora te proporcionaré el fragmento específico que Spinoza resaltó, y que aniquila por completo la interpretación tradicional de la profecía. Es un pasaje que está ahí a la vista de todos, que millones de personas han leído durante siglos, pero que casi nadie verdaderamente percibe, porque no están buscando lo que Spinoza buscaba. Prueba de que los profetas hablaban del presente y no del porvenir. Ezequiel capítulo 33, versículo 33. Escucha esto con atención, porque cada vocablo importa. Cuando todo esto se cumpla, y ciertamente se cumplirá, entonces sabrán que hubo un profeta entre ellos. Lee eso otra vez, lentamente, prestando cuidado a cada palabra cuidadosamente elegida. Cuando todo esto se cumpla, no dice, si algún día en un futuro distante e imposible de corroborar estas palabras se cumplen. No dice, cuando finalmente llegue el fin de los tiempos y Cristo regrese. Dice simplemente cuando se cumpla, en tiempo verificable, en tiempo cercano, y ciertamente se cumplirá. No hay incertidumbre, no es condicional, no es una posibilidad remota. Se materializará con seguridad. ¿Cuándo? Pronto. Dentro del lapso vital de las personas que están escuchando estas palabras directamente del vaticinador. Porque el versículo prosigue. Entonces sabrán. No dice, sus descendientes lejanos sabrán dentro de 3000 años. No dice,
Las generaciones futuras finalmente comprenderán cuando ocurra. Dice, entonces sabrán. Ellos, los que están allí, los que están oyendo al profeta en ese momento actual, que hubo un profeta entre ellos, en su tiempo, en su lugar, en su marco histórico específico. Profecía como interpretación del presente, este pasaje anula completa y totalmente la idea de profecía como pronóstico mágico del futuro lejano. Piensa en ello lógicamente por un instante. Si la profecía se materializa solamente miles de años después, si los sucesos predichos tienen lugar en un periodo tan distante que las personas que escucharon la profecía original están fallecidas desde hace milenios, ¿cómo van a saber ellos que hubo un profeta entre ellos? ¿Cómo van a comprobarlo personalmente? ¿Cómo van a confirmar con sus propios ojos que las palabras eran verídicas? No pueden, están muertos. Sus hijos están muertos, sus nietos están muertos, sus bisnietos están muertos. 1000 generaciones completas habrán transcurrido. Nadie de esa audiencia inicial estará vivo para testificar. Efectivamente, había un profeta veraz entre nosotros. Sus declaraciones se cumplieron exactamente como anunció. Solo tiene sentido lógico. Solo es coherente racionalmente. Si la profecía se realiza en su tiempo o en su porvenir inmediato, si versa sobre su realidad actual o sobre consecuencias cercanas que ellos mismos podrán constatar, si describe transformaciones, acontecimientos, cambios que ellos personalmente van a vivir, experimentar y verificar con sus propios ojos durante su propia existencia. Eso es lo que hace que un profeta sea reconocido como profeta por su audiencia. No que prediga algo imposible de verificar que ocurrirá cuando todos estén muertos, sino que asimile su presente tan profundamente que pueda proyectar las derivaciones lógicas y comunicarlas efectivamente. Y aquí llega la revelación, que Spinoza esclareció con una claridad que aún hoy resulta innovadora. Los profetas no anticipaban el futuro lejano porque literalmente no podían, porque nadie puede, porque el futuro lejano no existe aún como realidad inmutable para ser conocida de antemano. No hay una línea temporal preestablecida grabada en piedra cósmica que algunos individuos especiales puedan descifrar por adelantado mediante poderes místicos. El porvenir es emergente, es azaroso, depende de millones de factores que interactúan de modos impredecibles.